Script en un gabinete polvoriento, bajo la luz temblorosa de una vela. Yace un libro que no pertenece a ninguna memoria humana. Sus páginas, teñidas por el tiempo, guardan dibujos de plantas que no crecen en ningún mapa conocido, diagramas astrales que desafían nuestras constelaciones, y una escritura sinuosa que nadie ha logrado leer. Este libro es el manuscrito Voynich, y su silencio es un desafío que ha cruzado siglos. La historia del Voynich comienza con un hallazgo casual en 1912. Un anticuario llamado Wilfrid Voynich descubrió el códice entre montones de pergaminos en una villa italiana. Pero sus orígenes se pierden en un laberinto de conjeturas. Radiocarbonos situaron su creación entre 1404 y 1438, en pleno Renacimiento. Si el libro pertenece a esa época, ¿por qué su lengua no tiene raíces en ningún dialecto conocido? ¿Por qué sus ilustraciones mezclan lo botánico con lo alquímico y lo celeste, en composiciones que parecen desarrollarse en otro orden lógico? Abramos las páginas. La caligrafía se repite con patrones que parecen regirse por leyes internas. Palabras y símbolos se concatenan con una cadencia que sugiere gramática, prefijos que aparecen en posiciones concretas, terminaciones recurrentes, una estructura que resiste la etiqueta de simple fraude. Criptógrafos de todo el mundo, desde genios victorianos hasta matemáticos contemporáneos, han tratado de quebrar ese código. Durante la Segunda Guerra Mundial, equipos de descifrado que trabajaban en cumbres de inteligencia lo analizaron después. Con la llegada de la informática, se aplicaron algoritmos estadísticos y modelos de lenguaje. Ninguno logró convertir sus signos en frases coherentes de una lengua conocida. La resistencia del Voynich alimentó dos caminos: los que creen que es un elaborado engaño, una trampa barroca creada por un hábil imitador para confundir a curiosos, y los que sostienen que es una reliquia de una lengua perdida o de una tradición secreta. Pero observar las ilustraciones complica las teorías simples. Las plantas, muchas de ellas imposibles, tienen detalles que sugieren observación, no invención total: nervaduras precisas, estructuras florales con una lógica interna, órganos que se repiten con una fidelidad botánica que no suele aparecer en meros caprichos. ¿Acaso un falsificador del siglo XV hubiera llegado a esa complejidad sin modelos reales? ¿O si fue inventado, qué clase de imaginación botánica pudo concebir especies coherentes y sin embargo inexistentes? Hay páginas dedicadas a diagramas circulares, círculos concéntricos, marcas, una cartografía del cielo que no casa con nuestras estrellas. Algunos investigadores han querido mapear esas figuras a astros, pero los resultados son inconsistentes. Quizás sean mapas de otro cielo, de observaciones desde latitudes distintas o de una cosmología simbólica que no pretende describir la bóveda celeste, sino un saber oculto. Los símbolos que acompañan estos diagramas reaparecen en otras secciones, como si el manuscrito tuviera un alfabeto esotérico que organiza conocimiento por campos: botánica, cosmología, recetas y quizá rituales. El texto del Voynich parece pertenecer a lo que hoy llamaríamos un sistema de información cerrado: elementos que se repiten con regularidad, secuencias que muestran dependencia estadística, como si detrás del papel hubiera un idioma natural. Cuando se somete a análisis estadístico moderno, el libro exhibe propiedades del lenguaje humano: distribución de frecuencias, patrones de contexto y estructuras morfémicas. Si fuera una simple imitación sin significado, el trabajo necesario para imitar esas estadísticas con coherencia sería inmenso, especialmente en una era sin teoría lingüística formal. Algunos criptógrafos sostienen que la probabilidad de fraude intencional disminuye al observar esas regularidades. Pero si no es fraude, ¿qué es? Una posibilidad inquietante es que el manuscrito conserve una lengua extinguida, un idioma local o ritual, quizás usado por una comunidad cerrada: jardineros, monásticos, alquimistas itinerantes, herbolarios secretos. En la Europa medieval y renacentista existieron hermandades que preservaban saberes en claves para evitar la persecución. Las plantas en el Voynich no son solo botánica, muchas parecen símbolos con funciones médicas o rituales. En ese contexto, el libro sería un compendio encubierto, una enciclopedia codificada para iniciados. Otra vía es la hipótesis de la construcción artificial: un idioma creado deliberadamente para codificar conocimiento místico. En la Edad Media las lenguas artificiales no eran extrañas a la imaginación esotérica: los cabalistas, los alquimistas y ciertos órdenes religiosos experimentaron con sustituciones y códigos, creyendo que el lenguaje verdadero podía contener poder. ¿Y si el Voynich pertenece a esa tradición? Un lenguaje que no pretende comunicar a todos, sino activar un conjunto de signos capaces de guiar rituales,
cultivos y observaciones astronómicas según una lógica interna. La intriga se intensifica al considerar la composición material. El pergamino, las tintas y las técnicas pictóricas del manuscrito Voynich se ajustan a métodos artesanales europeos del siglo XV. Su encuadernación y calibración no muestran anacronismos. Pero el contenido continúa desafiando algunos detalles anatómicos en figuras humanas o acuáticas presentan proporciones inusuales, como si el autor mirara con un ojo diferente al del naturalista renacentista. En ciertas láminas, figuras femeninas flotan en redes de tubos y piscinas, rodeadas de estrellas y plantas, como un ritual de purificación o un mapa del cuerpo entendido como un microcosmos. ¿Es medicina, metafísica o alquimia ligada a la reproducción? Cada década trae nuevas interpretaciones. En 2014 un estudio aplicó métodos estadísticos avanzados y concluyó que el texto mostró patrones de lenguaje similar al inglés o al latín en su estructura, reforzando la idea de un mensaje inteligible. No obstante, otros investigadores señalaron sesgos en los métodos, recordando que analogías superficiales no prueban identidad. En 2019, investigadores de la Universidad de Arizona llevaron a cabo un análisis estadístico que confirmó que el manuscrito es más consistente con un texto real que con un mero engaño. Pero la prueba definitiva no llega a ninguna palabra, ninguna frase ha sido traducida con consenso. Las teorías más radicales generan fascinación y horror. ¿Y si el Voynich contiene conocimiento prohibido? ¿Un tratado de botánica de plantas olvidadas capaces de alterar la mente? ¿Un manual de rituales que manipulan percepciones? Algunas figuras en el texto parecen mostrar plantas que emergen de combinaciones de partes anatómicas, humano-vegetales, otras, diagramas que sugieren experimentos con fluidos. En un mundo donde lo que se clasifica como herbolaria puede deslizarse hacia el peligro, estas imágenes inspiran leyendas desde remedios milagrosos hasta venenos silenciosos. Pero el manuscrito también es un espejo de nuestras obsesiones. Proyectamos en él la esperanza de descubrir secretos, la fantasía de un conocimiento excluido que podría cambiar nuestro entendimiento del pasado. Los intentos de descifrarlo se han convertido en ritual moderno, equipos, softwares, teorías conspirativas, todo puesto al servicio de un libro que no cede. El Voynich absorbe a sus investigadores, los atrae con promesas de descubrimiento y luego los devuelve al silencio. Esa capacidad de atracción, esa aura, es en sí misma parte del misterio, un texto que crea historias en torno a su incomprensión. No faltan hipótesis exóticas. Algunos han sugerido que ciertas secciones contienen un protomapa de América, o que sus plantas corresponden a especies de climas lejanos. Otros han alegado conexiones con lenguas asiáticas. Cada intento revela más sobre el intérprete que sobre el manuscrito. La historia del Voynich se parece a una danza entre el texto y la mente humana, donde cada paso del descifrador es respondido por una nueva resistencia del libro. Imaginemos por un momento que alguien descubriera una frase clara en sus páginas. ¿Qué esperamos encontrar? ¿Un manual botánico, una crónica mística, una historia de amor en clave? Probablemente algo distinto y perturbador, una visión de mundo que no encaja en nuestras categorías, una mezcla de empirismo y símbolo que confunde a los diccionarios. Eso explicaría por qué, incluso con las herramientas del siglo XXI, seguimos tropezando con su silencio. El manuscrito Voynich también es un desafío cultural. Ha generado ficción, documentales y teorías que van del académico al paranoico. En museos y bibliotecas, su página se reimagina en narrativas que explotan su misterio. ¿Es una reliquia de sociedades secretas? ¿Un legado de viajeros que visitaron costas remotas? Cada teoría refleja nuestras ansias, el deseo de conectar con un pasado que nos pertenezca o nos ofrezca una llave. Y en su centro, el libro permanece ajeno. Sus hojas, delicadas y gastadas, se resisten a la violencia del significado impuesto. No se trata solo de traducir símbolos, se trata de comprender un marco mental ajeno. Los lenguajes no son solo sistemas de signos, son mundos. Leer el Voynich exige entrar en ese mundo, orientarse por sus mapas y aceptar que la lógica puede ser otra. Quizá el hábito moderno de buscar soluciones rápidas impide apreciar su naturaleza. Tal vez no se trata de un error a corregir, sino de una experiencia a contemplar. Cierro la lámpara y me detengo ante la última imagen. Una mujer, rodeada de agua que fluye por conductos invisibles, sostiene una planta cuyo fruto brilla con una aura extraña. Sus ojos no nos miran, miran hacia adentro, hacia un conocimiento que no quiere salir. El manuscrito Voynich sigue allí, esperando no solo descifradores, sino lectores dispuestos a quedarse con él en silencio.
Porque a veces, el misterio no es un problema a resolver, sino un territorio donde se aprende a perdernos. Descripción: un libro que nadie puede leer. El manuscrito Voynich, Plantas imposibles y símbolos prohibidos. Suscríbete para más enigmas y teorías ocultas. Voynich: Misterio, mundo inédito, historia oculta.